Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde, en el que dentro de este tema general que hemos propuesto para reflexionar, pues queremos ahora tratar una cuestión que tiene un hondo significado ideológico y filosófico, como es el de la identidad, ¿no? Hay dos personas, yo creo que especialmente idóneas para hablar de este tema, que muy amablemente han respondido a nuestra invitación. Por un lado, se encuentra Ángel Rivero, el profesor Ángel Rivero, que es profesor titular de Ciencia Política de la Administración en el área de Teoría Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, por otro, tengo a Félix Ovejero, profesor de Filosofía, un hombre bien conocido por haber tratado este tema en un número importante de artículos y de libros, y sobre el que alguien, antes de empezar, decía que lo sorprendente no es ver al profesor Ovejero de ponente en un seminario de FAES, sino es mucho más sorprendente ver al profesor Ovejero con corbata. De modo que vamos a aprovechar y a explotar la ciencia de estos dos ponentes que se van a dirigir inicialmente a nosotros, y a partir de cuyas presentaciones pues se podrá llevar a cabo también un coloquio, un debate entre los asistentes, digamos, con los mismos criterios, con las mismas normas de actuación que hemos llevado esta mañana. De modo que, de acuerdo con el orden inicial, creo que empiezas tú, Félix, me parece. De todo, gracias por la invitación. Creo que es un síntoma de higiene democrática no muy frecuente por esta parte del país, el que gentes con, eso, como se dice ahora, con sensibilidades políticas dispares, pero que abarcan el ámbito del diálogo democrático, puedan escucharse las razones de unos y a otros, sobre todo cuando comparten perspectiva, como sucede, a mi parecer, en lo esencial en el caso que nos ocupa. Yo lo que voy a tratar de hacer es una exposición, confío que no muy plomiza, en torno a un asunto plomizo, que es el de la identidad, y va a estar vertebrada en 4 partes. Primero, ver la importancia un tanto paradójica de la idea de identidad en el proyecto nacionalista. Segundo, ver el alcance real de esa noción de identidad. Intentar establecer una modesta conjetura, y enfatizo la provisionalidad de esa parte de mi exposición, de por qué se puede reproducir y sostener algo tan endeble intelectualmente como es la noción de identidad. Y finalmente dedicaré unos minutos a hablar de las consecuencias desde el punto de vista político y económico de una política de la identidad como la construida en torno al proyecto nacionalista. Entonces arranco por esa primera parte, y no hay ningún afán retórico de captatio benevolenti a la hora de decir que hay algo de paradójico en cualquier cosa que tenga que ver con la política de la identidad. Yo soy un tipo miope, bajito y moreno, y esa es esencialmente mi identidad. Y la identidad uno no se esfuerza por conseguirla, simplemente se deja estar, uno reposa en ella, ¿no? En cambio, la política, por definición, requiere acción, requiere proyectos, requiere modificar las cosas. El mejor modo de cultivar la política de la identidad sería tumbarse en un sofá y dejarlo y verlas pasar, ¿no? Decía Borges, creo recordar, que dice: lo nacional nunca hay que preocuparse, lo nacional, cualquier cosa que hagamos ahora, algún día será lo nacional. Pues bien, sucede que, sin embargo, para el nacionalismo, la identidad tiene algo que ver con el proyecto político. Y como sucede con todas las paradojas lógicas, vale la pena desentrañarle las tripas, porque acostumbran a esconder asuntos de interés, ¿no? ¿Cuál es la paradoja o la explicación de esa paradoja? Pues creo que para eso tengo que hacer una pequeña digresión en torno a la idea de nación que el nacionalismo tiene. Se ha dicho con frecuencia, y por uno de los autores más reconocidos, investigadores del nacionalismo, que en realidad el nacionalismo no es la expresión de la nación, sino que el nacionalismo se inventa la nación.
Es decir, el nacionalismo construye el proyecto de la nacional. Y a partir de ahí, en otra definición que a mí me parece incluso más pertinente, se viene a decir que los nacionalistas son un grupo de gente, un conjunto de individuos que dicen que hay otro más amplio, que es la nación, del cual ellos son los portavoces. Y en ese lenguaje viciado hemos caído todos. Acostumbramos a hablar del grupo catalán, los catalanes, tomando al proyecto nacionalista como el portavoz del conjunto de la comunidad política. ¿Qué es lo característico detrás de esa idea? Es inevitable que hay que perfilar un poco la idea de nación. Y en esa primera idea de nación se enfatiza la voluntad. Si reparamos, detrás de la idea esta del derecho a decidir, la voluntad de ser, que no deja de ser una cosa llamativa, porque uno es, no necesita tener voluntad de querer ser, uno está instalado en lo que es. Pero bueno, aceptemos esa fórmula un tanto superflua filosóficamente de voluntad de ser, ¿no? que está por ahí detrás de la trastienda de la argumentación nacionalista. Detrás de eso hay una idea voluntarista de nación que es profundamente endeble. Voy a dibujar sus trazos y sus problemas. La idea, lo esencial es que existe una nación cuando un conjunto de individuos cree que son una nación. Eso, no hace falta tener muchas luces metodológicas para ver que como definición pues no acaba de funcionar porque es circular. La palabra que estamos definiendo, es decir, nación en el primer uso, vuelve a aparecer después. La nación es un conjunto de individuos que creen que son una nación. Pero bueno, aceptando de entrada como animal de compañía ese concepto de nación, vemos que tiene algunas dificultades aparte de la circularidad. Por una parte, es evidente que el que yo crea que soy algo no hace que lo sea. Hay mucha gente en los frenopáticos que se creen Napoleón y eso no nos obliga a cuadrarnos a su paso. Es decir, que algo, una creencia como tal, que se sostenga en el aire, no le otorga fundamento. Pero hay algo más, o alguna serie de paradojas que conlleva esa idea de nación. La primera es que es poco compatible con la idea milenaria de nación. Si la nación existe cuando un conjunto de individuos creen que son una nación, Cataluña como nación hace 5 años no existía, porque había un montón de gente que no creía en ello. Es decir, que es bastante voluble y frágil el asidero de la idea de nación, ¿no? O creemos en naciones esenciales o las creemos tan mudadizas a vuelta de lo que las gentes creen o dejan de creer, que la cosa tiene un escaso alcance si lo miramos retrospectivamente. Por otra parte, también hay un problema. ¿Y qué sucede con los que no creen que son parte de la nación? ¿No forman parte de la nación? También ahí tenemos otro tipo de dificultad. En realidad, son dos posibilidades, si hacemos así un guión muy general desde el punto de vista casi lógico, que dejan en mal lugar al nacionalismo como proyecto político. La primera es que si hay una nación, es decir, si hay un conjunto de individuos que creen que son una nación, la idea de extender el proyecto nacional no tiene sentido, puesto que ya existen, ¿no? Entonces, el nacionalismo, si hay una nación, no tiene ningún sentido como extensión del proyecto nacional, puesto que existe un conjunto de individuos que lo creen y entonces, ¿a qué hacerlo? Y por otra parte, si existen realmente ese conjunto de individuos, esa nación, que creen que son una nación, entonces no ha lugar para el nacionalismo porque como proyecto político no tiene sentido. Sería una suerte de notario que se limita a constatar que hay un conjunto de individuos que se creen eso. Todos estos trajines, que les pueden parecer un tanto peregrinos, pero que tienen bastante fortaleza desde el punto de vista lógico, dejan en mal lugar a la noción de nación que quiere reposar en lo subjetivo, en la voluntad, en la intención, en ese derecho a decidir. Démonos cuenta que todas ellas insisten en creencias, en voluntad, en querencias. Por eso el nacionalismo necesita algo más sólido, donde afincar la idea de nación. E inevitablemente, más temprano que tarde, acaba buscando una noción que es la de identidad, ¿no? Nosotros, dirán los nacionalistas, en esa segunda caracterización de la cual no acaban de prescindir, dirán, somos una nación porque compartimos una identidad. Y además, cuando se habla de identidad, en nuestro caso, ya vamos a darle algunas vueltas a la noción o la idea de identidad, rápidamente se acaba recalando en la idea de que la identidad está asociada a la lengua, ¿no? La identidad nos comparte los conjuntos de individuos. Es una idea con un pedigrí bastante inquietante, pero que esencialmente procede del romanticismo, según la cual un conjunto de individuos que comparten una lengua compartirían una manera de mirar y estructurar sus experiencias, y esa manera de estructurar sus experiencias les proporciona
suerte de mirada colectiva, de trato singular con la realidad que no tendrían quienes compartieran otras lenguas. Se habla de lenguas que no tienen el pasado, que no tienen una formulación verbal precisa para el pasado, y según esa visión, que como digo, resulta absolutamente insostenible a la luz de la investigación moderna en esos terrenos de la lingüística, aunque quizás haga alguna acotación, digo, pues entonces esas gentes no tendrían, por así decir, experiencia del pasado. Digo que esta idea no es tan extraña. Reparemos que el proyecto nacionalista, unos y otros, insisten en que el Valle de Arán, es decir, 10.000 personas, tienen derecho a la autodeterminación. ¿Y por qué la tienen? Porque tienen una identidad. ¿Y de dónde les arranca la identidad? Esa unidad es porque son una unidad de soberanía. ¿Y esa unidad de soberanía de dónde arranca? De que tiene una identidad compartida. Y esa identidad compartida que se lo proporciona la lengua. Bueno, esa es una visión perfectamente coherente internamente e insostenible por diversas razones que ahora paso a desgranar. Perdón. Los supuestos, como digo, de la tramoya de esa argumentación nacionalista se sostienen tres supuestos. El primero es el que antes mencionaba, de que, según el cual un conjunto de individuos, una lengua proporciona una identidad compartida. La existencia, segundo supuesto, de una identidad compartida proporciona una nación, y la nación, es el tercero, es una unidad de soberanía. Entonces, quienes comparten, si ese argumento funciona, basta con tener esa identidad compartida para ser un sujeto soberano capaz de decidir unilateralmente, por ejemplo, un proceso de secesión. ¿Qué hay de cada una de esas consideraciones? La primera, como decía antes, la idea de que disponer de una lengua nos proporciona una manera de mirar, de estructurar nuestro conjunto de experiencias, es una tesis que popularizaron dos antropólogos, algunos seguramente habrán oído hablar de ellos, Sapir-Whorf, a partir de casos, la mayor parte de ellos manipulados cuando se han mirado con cierto detenimiento, que nos diría pues eso, que los esquimales, en tanto tenían una precisa taxonomía a la hora de calificar los colores de la nieve, hasta 200 y no sé cuántos, pues su manera de enfrentarse a la nieve sería, por así decirlo, me estoy expresando poéticamente, pero es que esto es pura poesía, sería distinta. Eso, desde luego, se compadece mal con el reconocimiento de que yo, por ejemplo, puede que no tenga una palabra para designar específicamente el olor del metro a las 5 de la tarde y deslindarlo del olor del rocío en la mañana, pero sin embargo mi mundo de experiencias es perfectamente reconocible y puedo parecer una paráfrasis y contar que esas cosas poco tienen que ver, ¿no? En realidad, o por detrás de esa presunción, habría la idea de que mi mundo de experiencias, mi identidad constitutiva, sería parecida, en tanto hablante del castellano, que la de una campesina que pueda estar en el altiplano de cualquier país de América Latina, y en cambio estaría remotamente relacionado con un parisino con el cual, pues qué sé yo comparto el vivir en un piso, ser urbanita, profesor de universidad. Eso violenta bastante el sentido común. Basta con saber que yo soy una persona que vive en Barcelona para anticipar un conjunto de características de mi comportamiento que, pues desde modos de vida, modos de reproducción, pautas de consumo, niveles de educación, modelos de transporte, que desde luego poco tienen que ver con la tesis de que la lengua puede ser la que nos haga centrar, la que nos proporcione el punto de referencia. Como digo, esa tesis, a no ser que nos pusiéramos muy puristas a partir de unos indios que llaman los piraña, que no tienen la posibilidad de contar más allá del 3 y en casos muy marginales, pues es difícil encontrar un fundamento solvente desde el punto de vista de los lingüistas contemporáneos. Y en todo caso, nunca entre lenguas tan avecinadas como sucede entre el castellano y el catalán. La segunda tesis es la idea de que, bueno, aceptemos la idea de que la identidad compartida que supuestamente arrancaría en la lengua, pues sería el sustrato de una nación. Desde luego, eso complica las cosas un tanto, porque por lo pronto, si nos atenemos a la lengua materna, eso expulsaría de la nación catalana a la mitad de los catalanes, por lo menos a la mitad de los catalanes que no tendrían, que tendrían otra lengua materna, que es el castellano. Luego veremos los datos, aunque sea al paso, con alguna precisión, y bastante más de la mitad, pero eso de expulsar de la propia comunidad política a la mayoría de la comunidad política no deja de tener su aquel. Pero además es que si ordenásemos el mundo a partir de ese criterio, según el cual existirían pues, esas naciones cimentadas culturalmente y sostenidas en la lengua, pues este mundo nuestro ya desordenado de por sí sería un verdadero caos.
en realidad existen, si los datos no son falsos, y no lo son, porque hemos estado en mirarlos, solo hay 25 estados homogéneos en el mundo lingüísticamente hablando, entendiendo por homogéneos donde más del 90% de la población comparte una lengua. Si en nuestra bendita Europa, con sus 49 estados, utilizáramos ese criterio, nos aparecerían el criterio de la lengua, 225 estados. Si alguien cree que con eso Nueva Guinea, sin ir más lejos, tendría que desaparecer y tendría que aparecer 1000 estados. Si alguien cree que con ese mundo puede ordenar cabalmente las sociedades, mal que se dedique a otras disciplinas, pero no a la ciencia política o alguna vecina. Pero finalmente, la trampa final radica en la creencia de que constituir una nación, constituir una comunidad de identidad, para seguir el hilván del argumento, es un fundamento de la soberanía. Eso tiene varios problemas. Primero, que es una petición de principio, para seguir con estos purismos de filósofo, ¿no? Es decir, que ya está contenido en la propia definición de nación la idea misma de unidad de soberanía. Pero la trampa que hay detrás es que, y esa es la trampa lógica, es que de un hecho que, como vemos, es cuando menos discutible, que es un conjunto de individuos que comparten características e identidades, se infiere la idea de que tienen un derecho especial que no les está otorgado a otros. Y eso, por lo menos, requiere alguna premisa intermedia. Eso se llama también en falacia naturalista, desde el punto de vista metodológico. Pero bueno, piensen ustedes, pues qué sé yo, las mujeres tienen una identidad bien precisa, biológicamente reconocible. ¿Eso las convierte en una unidad de soberanía? Identidad es indiscutible. Qué sé yo, hasta los miopes tenemos una misma visión del mundo, perfectamente borrosa. Eso nos permite convertirnos en una unidad de soberanía y de decisión política. Si se dice, bueno, pero esto tiene que ser territorialmente concentrado, de acuerdo, territorialmente concentrado, pues entonces los marbellíes, que tienen la identidad que da el dinero, ¿no?, que modela unas pautas de consumo, modelos de vida, exposiciones al mismo sol, eso es, vamos, cualquier antropólogo fetén diría que eso es una comunidad con identidad bien precisa. O sea, hoy yo puedo reconocer en la periferia barcelonesa modelos de vida absolutamente idénticos y homogéneos. Eso les proporciona una unidad de soberanía, parece cuando menos discutible. En todo caso sería lo que sería necesitado de argumentar, ¿no? En ese sentido, pareciera que la tesis de la identidad, de afincar la noción de nación en un rasgo que es inevitable si el nacionalismo tiene que funcionar en la identidad, cuando menos está lleno de problemas ya de concepto. Pero es que además hay otro tipo de problemas, y es que la identidad, la bendita identidad, empíricamente, en la realidad, es un cuento chino. Vaya por delante que es muy fácil anclar en 4 ideas vagas la noción de identidad. Si yo ahora hiciera el modesto experimento realizado por investigadores, decirles, señores, entre ustedes aquellos cuyo carnet de identidad termine en el número 7, que levanten la mano. Pues lo hacen y al rato empiezan a encontrar, coño, se parecen, que son distintos a los del número 6, que tienen cosas específicas y es fácil recrearlo. El asidero conceptualmente es frágil, pero el vínculo, porque somos animales tribales, es muy rápido. Es decir, la trampa está ahí y el peligro, por supuesto, está ahí. Entonces, a ese modesto clavo ardiendo, que tiene, sin embargo, tanta eficacia psicológica y tanto peligro políticamente, es fácil construirlo. Había una cita de Camba que se podía hacer una nación en Getafe, ¿no?, que bastaba con mirarles el cráneo y hacer a partir de tal. Y es verdad, se podría hacer en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, vayamos a desgranar los datos acerca de qué consiste eso de la identidad. Seguramente la identidad de un individuo ya es un asunto complicado filosóficamente, pero mal que bien es precisable y es múltiple. Yo, pues mis amigos de Facebook compartimos horas de ocio en la página del ordenador, otro tipo de características. Soy culé, con otras gentes comparto esa condición y hay muchas características que constituyen mi identidad. El que sea la identidad de una comunidad, como digo, es un asunto espinoso. Pero en todo caso, cualquier cosa que tenga que ver con la identidad tendrá que ver con lo común y compartido, no con lo raro y extravagante, ¿no? En mi familia nosotros tenemos un primo rubio, pero nadie diría que la identidad de la familia viene dada por él, incluso dudamos de mi tía, ¿no? Pero vamos, la identidad en todo caso tiene que ver con eso, con los tipos bajitos y morenos, que es lo que nos proporciona, que es parte de la tribu y estamos seguros de ello. Pero ¿en dónde se ha tratado de afincar, como digo, la idea de identidad? Ha habido, bueno, vamos a respetar
en atención a proporcionar, a no hacer trampas. ¿Qué sucede a cuento de la lengua? Lo que sucede a cuenta de la lengua, no hay que olvidar los datos, es que cerca del 32% de los catalanes tienen el catalán como lengua materna y el 56% el castellano. Es decir, aproximadamente cerca del doble de los catalanes, no aproximadamente, pero vamos, en la cercanía, la mayor parte de los catalanes, el castellano es la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes. Esa es la identidad. Si es que podemos hablar de una... O sea, las sociedades no son bilingües, hay individuos bilingües, ¿no? Hay gentes que hablan dos lenguas, pueden ser más o menos, pero en una comunidad en donde hay el 50% que habla una lengua y otra lengua, que no es el caso de catalán, en todo caso no es una comunidad bilingüe, o se podría decir un uso maltratando el sentido de las palabras. Hay otro dato que luego rescataré con otros propósitos, pero que cuando miramos esa composición de la población, repito, 56% de castellano parlantes, en el caso del Parlamento, hasta donde yo tengo los últimos datos, y se podrían comprobar, yo no soy un investigador empírico, pero vamos, me he molestado en mirarlos en una investigación de un profesor norteamericano que lo realizó, pues cuando mira el Parlamento, solamente el 7% se reconoce en el castellano como su lengua materna en el Parlamento. Bien, eso lo dejo ahí y luego lo recuperaré para vertebrar otra parte de mi argumentación. Pero vayamos a otra manera de aproximarnos a la identidad. Finalmente, lo de la identidad tendrá que ver pues, con las raíces, con donde uno está, y permanece y siempre está en el mismo sitio, ¿no? Lo que, jugando un poco con una caracterización de Steiner, se podría llamar la teoría de las lechugas. ¿No? Es decir, si las lechugas tienen raíces, los seres humanos nos movemos de aquí para allá y cambiamos, pero bueno, aceptemos que las raíces es lo que nos proporciona la identidad. ¿Y eso cómo podemos desgranarlo? Pues hay un modo, es a través del estudio de los apellidos. Los apellidos nos dan cuenta del mestizaje, de la movilidad, de las gentes que van de aquí para allá. Y en España sí hay ciudades con mucha identidad. Lugo y Huesca son las dos ciudades que tienen más identidad propia, porque allí todo el mundo se va y solo se quedan las raíces y las esencias. El resto nos parecemos muchísimo, porque se ha producido el mayor movimiento de población después de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España. Barcelona y Madrid son absolutamente idénticas dentro del perfil de apellidos. García es el apellido más frecuente en cada una de las comarcas de Cataluña. Los 20 primeros apellidos son los mismos en Cataluña, que en Barcelona, que en Madrid, que en el resto de España. Porque ha habido un profundo mestizaje, porque las gentes se han movido. Y eso se ha traducido, por supuesto, entre otras cosas, en procesos de expansión de lo que los economistas llaman economías de red. Y es que nos sale a cuenta, entre otras cosas, utilizar aquellos técnicas o procedimientos de comunicación que tienen más usuarios. Si yo tengo que avanzar por un bosque y hay 5 sendas, una apenas desbrozada y otra más o menos ancha, porque ya han transitado otras, ¿por cuál iré? Iré por aquella que ya otro avance ha allanado y con mi propio caminar facilitaré el camino a los que vengan. Eso sucede con sistemas de pesas y medidas y sucedió también con los sistemas de red, de tarjetas de crédito. Es decir, que alguien que empieza, dicho de otro modo, que cuando aparece una nueva tecnología, por ejemplo, es interesante que algunos empiecen a utilizarla. El primer tío que compró el teléfono era un poco gilipuertas porque no podía comunicarse con otro. Necesitaba que hubiera unos cuantos y a partir de ahí había una red y eso contribuye a facilitar y allanar el camino. Buena parte de la extensión del castellano en la península ibérica tiene que ver con unas imposiciones absolutamente reprochables. Durante el franquismo, por supuesto, y el decreto de Nueva Planta, pero entendámonos, en un país analfabeto me refiero durante tantos siglos, sin medios de comunicación, con escaso trato con las instituciones públicas y sin educación pública, las cosas iban por otros caminos. Esa es la historia. Nos puede parecer justa, porque es susceptible de ser valorada en algún sentido, pero eso ha tenido mucho que ver con que había algo que era franco y eso contribuye a que las gentes tengan incentivos para que se comuniquen en esa misma lengua. Los de Galeusca, cuando se juntan, pues yo sospecho que se expresa en la lengua común, ¿no? Y eso no me interesa, o sea, entendámonos, estoy reproduciendo una argumentación que no me interesa, que es la de la identidad, pero estoy mostrando que en sus propios términos no se corresponde con cómo son las cosas. No me interesa mirar los apellidos, pero si puestos a jugar a eso, por lo menos que el cuento sea veraz empíricamente, ¿no? Yo siempre recuerdo un experimento, una suerte de experimento mental que hicieron el National Geographic. Dice, si aterrizara un marciano en la Tierra, pues, ¿cuál es el individuo más probable que se encontraría? Pues se encontraba un chino que tenía un móvil y qué sé yo.
que tenía 28 años. Si ese marciano aterriza en Cataluña, lo más fácil es que se encuentre con un señor que se llama Pérez, o seguramente García, que es del Barça o es del Madrid, que es el segundo club en número de aficionados, y que habla en castellano. Nadie diría cuando va a Estados Unidos que el americano medio es John Smith, perdón, es Toro Sentado, sino que es John Smith, y ese es el equivalente. No me interesa, lo repito, pero si estoy reconstruyendo la argumentación con esas apelaciones a cuál es nuestra identidad, así son realmente las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se mantenga algo tan endeble conceptualmente y tan falso, tan inadecuado a los datos empíricamente? Porque no se corresponde con la realidad. Yo creo que hay varias circunstancias. La primera, que la clase política vive en su propia burbuja. Y entonces recupero el dato que antes mostraba y otro que antes no mencionaba. Si uno examina la composición en términos de apellidos del Parlamento y en términos lingüísticos, observa que se parece muy poco, pero vamos, como un huevo, una castaña, a lo que es la realidad demográfica y la composición de la población. Y eso no es irrelevante. Buena parte de la muy justificada argumentación que la izquierda, que es la familia de la cual uno procede y está instalado, ha hecho en favor de las tesis de la discriminación positiva, arrancan de una consideración muy pertinente, y es que una parte importante de las necesidades sociales no están atendidas porque sencillamente la gente ignora los problemas. Los que nos desenvolvemos con cierta soltura, nunca se nos había ocurrido que para eso había escaleras, que para las personas con ciertos problemas de desplazamiento físico existían. Hasta que alguien dice, oiga, que nosotros como no estamos, tenemos tantos portavoces, los problemas son ignorados. Eso tiene mucho sentido. Los problemas de las mujeres en la medicina han sido ignorados por falta de capacidad de manga y en muchos terrenos. Entonces, por eso, ciertas minorías excluidas socialmente, con una presencia en la población menor que en las presencias de representación, es relevante, está justificado que puedan ascender porque hay una parte de la población que sencillamente a fuerza de vivir en la burbuja, sus problemas y sus requerimientos y sus necesidades son ignoradas. Entonces, se trata de instalar mecanismos de corrección. Ahora no vamos a discutirlo, y eso es lo que da sentido a la discriminación positiva. Pues bien, si aquí aplicáramos el criterio y utilizáramos pertinentemente el sentido de discriminación positiva, lo tendríamos que hacer en el sentido inverso al que normalmente se hace. Es decir, ¿por qué? Porque la mayor parte de las gentes cuyos problemas reales, y eso lo ignoran, no hace falta ser un especialista en estadística para saberlo, están fuera de esa especie de vivir, de recocerse en su propio caldo de una clase política. Y insisto que no es mala fe, es simplemente anteojera resultado de vivir en ese mundo. Bueno, si los del PSC han acabado subyugados por eso durante tanto tiempo es porque no han hecho más que escuchar la bendita tabarra del nacionalismo. Esta es la versión legítima o decorosa de por qué yo creo que se ha reproducido eso. Luego hay otra, y aquí ya la cosa es más conjetural, de por qué creo que se ha sostenido. Y es que creo que ha habido incentivos. Es decir, hay incentivos para establecer las barreras de identidad. El nivel C impide que buena parte de la exigencia del nivel C en la universidad o en la docencia impida que buena parte de las gentes que puedan estar en otra parte de España puedan competir con nosotros que estamos aquí. Por supuesto, los que estamos aquí estamos muy interesados en que la cosa se mantenga, porque nosotros podemos jugar a dos ligas, además. Podemos jugar aquí y podemos ir allí y estar en los dos sitios. Cuando eso se produce en el conjunto de España, que se van produciendo verdaderos mercados cautivos, pues por supuesto habrá gentes interesadas por acá, y lo asombroso es que la izquierda no levante la mano y diga, oiga, ¿qué razones hay para añadir un requisito absolutamente arbitrario desde el punto de vista de la tarea que se va a realizar y que violenta la igualdad? Luego hablaremos de otras consideraciones que afectan a la eficacia, ¿no? Eso permite, como digo, jugar a mercados cautivos. ¿Y por qué se ha podido reproducir y mantener? Yo creo que hay un dato, y esta es la parte, como insisto, más conjetural y provisional de lo que digo, pero no, permítanme ilustrarlo con la cobardía del ejemplo. Ayer aparecía en El País una carta en donde se destacaba, una mujer destacaba, que según los resultados de PISA, los estudiantes catalanes sean los peores en inglés de toda España. Y que, bueno, resultaba un tanto llamativo y al menos en mi sentir contraintuitivo. Bueno, entonces uno puede hacer muchas meditaciones sobre esto, pero hay una que es inmediata. Y es que la España de ahora, la España democrática, con todas sus torpezas, ya no es la España de los años 50 o los años 60. En aquel momento los catalanes nos paseábamos por Cataluña, pues por supuesto con nuestro grupo
discretamente adicional de represión, pero esto era el centro del mundo. Esto era, bueno, se decía muy solemne, en Europa había, pues bueno, una especie de monopolio, basta con ver la escuela de literatura, la escuela de Barcelona, miles de cosas que se producían desde aquí. Y ahora, en este país, pues como hay miles de universidades, miles de gentes en 1000 sitios que lo hacen bastante bien o tan bien como los de aquí. Y de pronto alguien dice, oiga, es que ahora yo te voy a tener que competir en un mercado amplio, ¿eh? Yo voy a optar por ser un periódico de ámbito español y tener que competir, pues mire, prefiero ser el columnista aquí. No lo digo en el ámbito de determinadas universidades, la Pompeu Fabra, para citar alguna que no es la mía, tiene un departamento de economía absolutamente excepcional, como muy pocos en el mundo. Eso se produce y hay algunos casos. Pero una parte importante de las gentes están interesados en mantener el ser el cabeza de ratón antes que de pronto tener que pasearte por un país en donde ya pues no tienes ningún plus de lucidez y de privilegio o de élite, no tienes que andar compitiendo. Y el último argumento, no, es el penúltimo dentro de mi exposición, de por qué eso se mantiene, es porque algo que parece que olvidemos, y es que el nacionalismo vive de un conflicto que crea, y no se puede contentar a quien no quiere ser contentado. Es decir, el nacionalismo dice, hay un conflicto. Y dice, ¿cómo existe el conflicto? Porque yo estoy dando la tabarra cada día. Dice, bueno, pues hay que solucionarlo. Pues entonces, aquí estoy yo. Y entonces, al día siguiente, la historia se reinicia. Pero el conflicto se ha recreado, precisamente esa atmósfera irreal desde el punto de vista demográfico, insostenible conceptualmente, se ha recreado para la pervivencia de ese proyecto político. Y eso no tiene solución, porque presentarte como solución a un problema que tú estás contribuyendo a crear, pues díganme cómo atar esa mosca por el rabo. Y finalmente quiero simplemente esbozar algunas líneas de cuáles son las consecuencias, desde mi punto de vista, todas bastante inquietantes, de las políticas de la identidad. En primer lugar, pues bueno, la más inmediata, o la de más largo calado histórico, pero la más inmediata intelectualmente, y es que levantar la ciudadanía sobre el concepto de identidad, es decir, sobre el Volksheit, sobre el espíritu del pueblo, sobre lo que nosotros somos y compartimos, sobre una cultura, no sobre un conjunto de individuos que se aseguran mutuamente derechos y libertades, ¿no? Es una idea excluyente. Es lo que ha dado pie a las historias más siniestras que nosotros conocemos del siglo XIX y, por supuesto, de la parte más terrible del siglo XX. Hay unos que son de primera, porque la identidad sí que admite grados, uno cumple más indicadores o no. La ciudadanía legal no admite grados, o eres o no eres, forma parte de la comunidad o no. Pero la otra sí, uno es más alemán o es más catalán, y el que flaquea pues lo tiene complicado, ¿no? Esa idea es inquietante desde el punto de vista de las mínimas sensibilidades de tolerancia y de libertades y derechos. Pero además, por lo que antes decía, es que eso contribuye a malbaratar cualquier sociedad moderna, porque estamos perdiendo desde el punto de vista de la eficiencia. No vamos a tener a los mejores profesores, no vamos a tener a los mejores médicos, porque la muestra sobre la cual vamos a elegirlo es muy limitada. Vamos a tener pues al tipo que tengan, entre los que tengan ciertas, superen el criterio de la identidad, que es un mercado mucho más reducido. Y eso nos hace pues peores desde el punto de vista de la capacidad de generar riqueza y además y eso consecuentemente la posibilidad de redistribuirlo. Por supuesto, habrá el tipo de las cervezas, siempre están los de las cervezas detrás de estas cosas, porque son mercados supuestamente locales, hay cierta miopía, pero todo el tipo de los supermercados, porque cree, con mucha miopía también, que bueno, pues que así protejo y no pueden venir los de allá, pero eso desde el punto de vista de la eficacia está violentando las consideraciones mínimas de cualquier sentido moderno de la sociedad. Y sobre todo y muy fundamentalmente, y es lo que a mí me inquieta, desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Si tú estableces barreras de identidad, es decir, criterios arbitrarios, no me refiero para determinadas actividades que por supuesto requieren esa competencia, pero si tú para ser enterrador tienes que tener el nivel C, pues entonces bueno, tampoco es que el enterrador requiera mucha eficiencia, ¿no? Porque como decía León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve, menos un sepulturero, pero bueno, no sé por qué traigo este ejemplo, pero es que sé que en su momento se requería. Y entonces, pues lo que va a suceder es que no van a llegar las gentes mejores. No solo no van a llegar los mejores, sino que hay una parte de la comunidad política que por razones arbitrarias está penalizada. Y lo que tenemos que utilizar es la barrera común. En Estados Unidos, en determinado momento, dijeron, pues para determinados cargos políticos en los estados no se podía pedir una religión. Lo eliminamos. Tenemos que utilizar los aspectos comunes, y es que es de sentido común, y no ha lugar para cualquier otro tipo de consideración. La idea de reproducir o sostener la identidad acaba siendo un filtro que penaliza la movilidad social. Y sobre eso también hay resultados. Hoy las posibilidades de movilidad social en Cataluña, no solo internamente, que han disminuido,
la disparidad social, ¿por qué ese tipo de filtros? Y algunos de ellos se observan en la educación, los críos que proceden de lengua materna castellana, seguramente por otras circunstancias, pero también por estas, si aplicas las tasas de descuento, las deslindas estadísticamente, hay una penalización. Entonces, desde ese punto de vista, las cosas no parecen tampoco razonables. Bueno, pues no hay modo de rematar esto de un modo optimista, pero es que así es la historia y así se está escribiendo. Esto es lo que quería contar esencialmente. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, particularmente a la Fundación FAES. Como soy el último de la tarde, no me gustaría que se fuesen con un mal recuerdo, ¿no? Y me gustaría estar a la altura de las intervenciones que ha habido hasta ahora. Pero también, al mismo tiempo, como esto ha tomado la forma de un diálogo que se me ha hecho extraordinariamente interesante, sobre todo por escuchar a las personas que están al otro lado de la mesa, voy a intentar un poco acomodar lo que les quería contar a esas preguntas y también intentar no repetirme con lo que ha dicho Félix, porque el tema de mi intervención también era identidad y democracia. Voy a empezar con una cita, que va a ser una cita sorpresa sobre su autor, para que veamos un poco, para desdramatizar, ya que algunos lo han pedido, otros han pedido dramatizar la situación, que los problemas que nos afligen o que nos convocan aquí pues no son nuevos, ocurren en muchas sociedades. Y en el mercado internacional de las ideas, pues se utilizan los mismos argumentos y se repiten, y argumentos que son muy eficaces porque se pueden convertir en creencias públicas fácilmente, pues porque tienen esa capacidad que señalaba Cayetana de convertirse en pensamientos instantáneos, esto es, que adquieren la forma de creencias y que por lo tanto no empujan a la reflexión, sino más bien a una acción irreflexiva. Eso es algo con lo que debemos contar y creo que algunos de los políticos que estaban aquí pedían pues un bálsamo para frenar digamos, esos pensamientos instantáneos que son los mitos y que facilitan la acción y que bloquean la reflexión, y yo creo que ese es el problema más grave en el que estamos ahora, que es realmente una vez que determinadas ideas se han convertido en creencias, pues son muy difíciles de atajar, ¿no? Pues, y se repiten y se reproducen constantemente, ¿no? Entonces, al hablar de identidad y democracia, pues las preguntas tienen que ver con estos mitos que son Cataluña es una nación, ¿verdad? Hay un derecho a decidir. La democracia y ese derecho a decidir pues van de la mano, ¿no? Porque si existe un pueblo, ¿cómo el pueblo no va a poder manifestar su voluntad? Y por lo tanto, eso nos conduce a algo que se llama la teoría plebiscitaria de la secesión, ¿no? Que es una teoría inteligente porque se ha construido en términos de algo que ha sido aceptado sin discusión en nuestras sociedades, y es que es la democracia, ¿no? Y una vez que uno presenta sus argumentos en términos de democracia, pues su eficacia en contextos en sociedades como la nuestra pues es mucho mayor. Otra cosa es que de democracia pues haya más bien poco y que haya mucho de mito, ¿no? De lo que se ha hablado un poquito esta mañana, pero lo cierto es que es complicado de desactivar, ¿no? Bien, la cita es la siguiente, ¿no? Hablando de la secesión, ¿no? Pues alguien, luego os diré quién, ¿no? Inventaron un ingenioso sofisma que si se concede será seguido por pasos perfectamente lógicos que llevarán a todo tipo de incidentes hasta la completa destrucción de la Unión. El sofisma mismo es que cualquier Estado de la Unión puede, de forma consistente con la Constitución Nacional y, por lo tanto, legal y pacíficamente, abandonar la Unión sin el consentimiento de la Unión o de los otros Estados. El supuesto derecho es disimulado bajo la afirmación de que se ejercerá únicamente por causa justa. Esto es, por ejemplo, cuando a uno no le reconocen, ¿verdad?, su identidad nacional, ¿no? Y, por supuesto, siendo aquellos que juzguen la justicia de esta causa, pues los mismos que la proponen, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación parecida, ¿no? La rebelión, así endulzada, sigue la cita, durante 30 años hasta convencer a la gente. La verdad es que está clarísimo que cuando hay un proceso, ¿verdad?, de descentralización política se necesitan 30 años, ¿no?, para pedir la secesión, después de endulzar, ¿no?, bajo el nombre de secesión lo que en realidad es una rebelión, ¿no? Llevaba, de una manera lógica, ¿no?, la afirmación de que los Estados tienen una soberanía original que es anterior a la Unión, ¿no? Bueno, esto forma parte, que seguramente ustedes saben, ¿no?, del Special Session Message del 4 de julio de 1861 de Abraham Lincoln, que dio lugar a la declaración de guerra que abrió la guerra de secesión, ¿no? Lo digo porque realmente los argumentos ya están allí, son los mismos que estamos escuchando, son exactamente las mismas razones, ¿no? Por eso yo quería que
Lo importante, por lo tanto, es atajar esas razones y desvelarlas, ¿no? Lo cual no sabemos si es un poco pronto o tarde para hacerlo, pero esa es la obligación que corresponde a la teoría política, ¿no? Porque esta mañana, yo sé que los historiadores de una manera legítima, pues se han hecho aquí, se han desnudado, ¿no? Y han mostrado la responsabilidad de la historia en la creación de los mitos, ¿no? Y la situación un poco complicada de los historiadores que se mantienen fiel a su oficio original, que es desvelar la verdad. Y yo soy un teórico político y la verdad es que no quiero competir, ¿no?, en méritos de haber alimentado todo esto, pero la teoría política tiene también una responsabilidad sobresaliente, porque la teoría política, en la que somos parte Félix y yo, pues ha creado muchos de los argumentos que son utilizados, ¿no? Frente a la dificultad de los argumentos jurídicos en la esfera internacional que señalaban, ¿no?, que el derecho a autodeterminación que protege las Naciones Unidas y que incluso declara, ¿no?, que da lugar a un orden más seguro, un orden internacional más seguro, pues la teoría política ha dado unos argumentos, ¿no?, que han servido para señalar, ¿no?, que en condiciones en las que no se cumplen los matices que señala Naciones Unidas para que un proceso de autodeterminación sea legítimo, pues sí que hay cierta legitimidad, ¿no? Y la teoría política ha inventado esto que se llama las políticas de la identidad, que en realidad pues, es una forma renacida, ¿no?, de un viejo discurso, que es el de nacionalismo, hacerlo presentable en las condiciones sociedades democráticas, donde individuos que tienen derechos plenos de ciudadanía y que participan en el proceso electoral, pues difícilmente pueden presentarse como sujetos explotados, ¿no?, y perseguidos, y donde su cultura es protegida, incluso por las instituciones públicas. Las políticas de la identidad les han otorgado, a través de argumentos creados en la teoría política, la idea de que de alguna manera son explotados, porque su cultura no es respetada, ¿no? La idea que refleja esto es si hay o no hay reconocimiento del grupo para señalar si hay explotación o no. Bien, Isaiah Berlin, en su famoso artículo de 1958, Dos conceptos de libertad, pues encargaba, ¿no?, a la teoría política de una tarea fastidiosa. Me interesa lo que ha dicho esta mañana José Varela, porque realmente estas ideas de los nacionalistas son de una miseria intelectual absoluta, ¿no? Y Isaiah Berlin, en el prólogo, en las primeras líneas de ese artículo, pues señalaba también esta fastidiosa tarea del teórico político, ¿no?, diciendo que, claro, sus amigos de Oxford pues, se dedicaban a cosas verdaderamente importantes y grandiosas, ¿no?, las profundidades del pensamiento, pero que él sentía la obligación como teórico político de ocuparse de unas ideas más rastreras, que son aquellas que se han convertido en creencias públicas y que sirven para movilizar a la gente, y particularmente en un siglo como el siglo XX, que esas ideas pues, dieron lugar a los digamos, a los fenómenos del totalitarismo. Entonces decía Isaiah Berlin que las ideas de un profesor, esto resulta muy halagador para los profesores de teoría política, ¿no?, las ideas de un profesor, ¿verdad?, pues podían destruir una civilización, ¿no?, una vez que se convertían en creencias públicas, ¿no? Y parte de la teoría política, con estas ideas de la política de la identidad, ha hecho algo parecido, ¿no? Es un discurso que ha alcanzado una notable hegemonía pública, que se creó en condiciones muy particulares, porque podemos rastrear su genealogía, ¿no?, pues en las sociedades democráticas en las que se han producido movimientos secesionistas, allí se gestó esto, y de ahí pues, se ha extendido a todo el mundo en el que, digamos, los problemas territoriales tienen alguna importancia, ¿no? Entonces decía Isaiah Berlin que lo que corresponde al teórico político, digamos, como una obligación moral, es atajar esas ideas antes de que se conviertan en creencias públicas. Porque una vez que se convierten en creencias públicas, entonces ya son imparables, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una situación un poco complicada porque esas creencias han alcanzado unas dimensiones realmente impresionantes, ¿no? Pensando un poco qué contar en este diálogo, ¿no?, que me parece tan interesante, se me ocurrió mirar la página de Convergencia, ¿no?, para saber, ¿no?, qué decían de la consulta, ¿no? Y bueno, me sorprendió extraordinariamente que, claro, nosotros los teóricos políticos
tendemos a medirnos con otros teóricos políticos y ahí pensamos que está el terreno de nuestra disputa, pero realmente me acordé del viejo Berlín, ¿no?, donde unas ideas más rastreras y más ramplonas, bueno, esto se ha ido grabado, luego la parte del diálogo hablaré con más tranquilidad, ¿no?, pero unas ideas de muy poca estofa intelectual, ¿no?, más bien muy pobres, ¿no?, xenófobas en muchas ocasiones, ¿no?, donde la identidad se construye de una manera negativa, ¿no?, frente a lo que se caracteriza al otro, ¿no?, que es vago, perezoso, etc. En fin, todos los tópicos que uno pueda imaginar, pues aparecen reflejados en la página web de este partido, y donde, digamos, la idea, ¿no?, de que cualquier elección en una sociedad compleja te entraña cierta tragedia porque hay que pagar un cierto precio, pues está ausente, ¿no? De hecho, el enunciado es tú que ganas, ¿no?, y hay una lista donde cualquiera puede reconocerse y pincha, ¿no?, en su condición y descubre que gana algo con la secesión, ¿no?, un discurso realmente muy simple, y al mismo tiempo muy eficaz, porque es un discurso que borra, ¿no?, cualquier duda o cualquier idea de que cualquier elección entraña algún coste para alguna persona, en fin, no aparece ningún tipo de conflicto, ¿no? El terreno interno, digamos que para este partido, ¿no?, que encabeza este movimiento, por lo menos institucionalmente, ellos entienden este proceso, lo que llaman ellos proceso, ya también tenemos que utilizar este lenguaje, no necesariamente, ¿no?, con dos dimensiones, una que es interna y otra externa, ¿no? La interna consiste en alcanzar, ¿no?, una mayoría de opinión en Cataluña, y a eso sirve este discurso, pues, que es una forma de discurso populista, ¿no? Es una cosa realmente interesante que en muchas ocasiones, ¿no?, pues al hablar, ¿no?, de los nuevos populismos en Europa, pues se margina este discurso como si no fuese populista por el sencillo razón de que se considera europeísta, pero realmente es un discurso populista en el sentido más general de la palabra, porque apela no a una democracia superior como un instrumento de corrección de los problemas del presente. Digamos, este es uno de los rasgos propios del populismo, ¿no?, que los problemas de las democracias se arreglan con más democracia, y esto lo dice con toda claridad, y al mismo tiempo, pues otro de los rasgos del populismo, ¿no?, que es la culpabilización de un otro, ¿no?, de las desdichas propias, pues en el caso de los nacionalismos europeos, en muchas ocasiones en la Unión Europea, que es vista como un poder extranjero, ¿no?, que interviene y es el culpable de las penurias que pasan los europeos, pero aquí, bueno, pues es otro poder que se presenta como extranjero y por lo tanto pues también es culpable de unas penurias que de otra manera no existirían, ¿no? Bien, entonces, claro, yo creo que la tarea del teórico político, no digo que la haya cumplido yo personalmente, aunque he visto alguna cosita, es meterse en este charco, ¿verdad?, realmente inmundo, ¿verdad?, de ideas muy pobres, ¿no?, y aclararlo, ¿no?, y señalar cuáles son sus engaños y sus mentiras, y quizá, no sé si le corresponde al teórico político o le corresponde a los políticos, pues esta desvelación que pudiéramos aportar, convertirlo en un discurso público que fuese capaz de alcanzar cierta audiencia. Eso ya es una cosa diferente, ¿no? Habría que instrumentalizarlo en un discurso pues, tan eficaz, ¿no? Yo creo que las 20 preguntas de FAES van en ese sentido y yo creo que incluso deberían ser todavía más sencillas, ¿no? Deberían ser preguntas más elementales, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué pierdes, ¿no?, con todo esto a lo mejor, ¿no? Y que la gente pudiese pinchar y saliese su condición antes y después, en fin, algo tan... Un discurso que realmente es poco emocionante en el terreno intelectual, pero, en fin, ese es el terreno en el que se mueven las creencias políticas, ¿no? Bien, yo creo que, entonces, ahora hablaré por qué las políticas de la identidad, ¿no?, señalan un problema muy serio, ¿no? Realmente, una vez que se acepta, ¿no?, este discurso, la política de la identidad, bueno, Félix lo ha dicho muy bien, el espacio de negociación democrática ha desaparecido, porque las identidades no son negociables, y la democracia no es la expresión de una identidad, por mucho que lo digan los que se repiten estos enunciados que he contado al principio. La democracia es un procedimiento, ¿no?, de protección de los derechos de las personas a través de acuerdos públicos, ¿no? Y por lo tanto el pluralismo es consustancial a la democracia. La idea misma de que un pueblo está construido sobre la unanimidad es sencillamente la negación de la democracia, no es otra cosa, ¿no?, por mucho que se quiera jugar con las palabras, ¿no? Bien, yo creo que... Entonces hablaré un momentito sobre esto, ¿no? Yo creo que hay en el discurso público, ¿no?, en España hay un problema realmente muy serio que tiene que ver con
pues con el éxito que alcanza el mito, ¿no? Y con la pobreza que alcanza la historia, y con dos comportamientos asimétricos en relación al mito y a la historia, y es que el mito se intenta combatir con historia, y son dos lenguajes pues, que no encajan, ¿no? Porque el mito es irrelevante, ¿no? La verdad y la falsedad en relación al mito, ¿no? Lo importante es que la gente lo crea, ¿no? Hay mitos que están construidos sobre hechos ciertos, hay mitos que están construidos sobre hechos imaginarios, hay mitos que son buenos, y hay mitos que son malos, y eso es, sencillamente son buenos o son malos, pues según los efectos que produzcan, y los mitos también en general están abiertos a la interpretación, que esta es una de las características del mito. O sea que realmente en el terreno de la mitología política, la historia no es una buena consejera, ¿no? Para acabar con el mito, ¿no? Y, en fin, antes se lo decía a unas personas aquí, ¿no? ¿Verdad? Que los tontos, ¿verdad?, están muy seguros y los listos están llenos de dudas, ¿no? Entonces, frente a un discurso de la creencia, ¿no?, que es el del mito, ¿no?, colocar enfrente un discurso que es el de la desvelación de la verdad, que está lleno de matices y de complejidad, un discurso que es el de la fe frente al de la reflexión, pues, no, en fin, solamente a un público particularmente ilustrado pues le impresiona, ¿no? Pero para convertir eso en un discurso público necesitaríamos una sociedad que tuviese más tiempo para reflexionar, que no necesitase un conocimiento tan instantáneo para poder tomar sus decisiones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que habría que revisar, ¿no?, la idea de que el mito es un instrumento que nosotros no debemos utilizar. Yo creo que el mito se puede utilizar honestamente, ¿no?, como mito, como narración que puede ser revisada y discutida, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en algunos países esto lo tienen más claro, ¿no? Y sus identidades nacionales pues están abiertas a una revisión narrativa donde la novedad, los cambios en las sociedades son incorporados y se restablece una narración nacional que acomoda la diversidad y que permite la identificación, ¿no? Porque esa es una cuestión muy interesante, ¿no?, que a pesar de todo en las sociedades modernas pues necesitamos unas identidades colectivas, ¿no? Y yo creo que si nosotros las podemos diseñar democráticamente es mejor, ¿no?, que si son adscriptivas y que aparecen vinculadas a un pasado convertido en una leyenda, ¿no? O sea que eso en fin, la idea de que haya un proyecto, ¿no?, que haya una narración que acomode a todos de una manera positiva, aunque sea sintética, no es necesariamente caer en la parte peor del mito, ¿no? Y esto lo decía porque nos hemos encontrado o por lo menos yo lo veo desde fuera, aquí voy a decir algo sobre la historia, ¿no?, y es que mientras el mito, ¿no?, una leyenda nacional que legitima una determinada concepción de la identidad catalana, se promociona desde los poderes públicos y domina hegemónicamente la sociedad, pues la sociedad española, en lugar de producir una narración alternativa, se ha dedicado a la deconstrucción de la nación española, ¿no? Yo creo que aquí hay un error muy grave, ¿no?, porque realmente una cosa es la historia, ¿no?, que es dar cuenta, ¿no?, cierta y justificada de los acontecimientos, y otra cosa es la deconstrucción, como actividad de socavar cualquier creencia pública, ¿no?, como actividad que intenta mostrar, lo cual yo creo que es una cosa pueril, que cualquier construcción humana pues es inventada y artificial. Pues claro, si no, no sería humana, ¿no? El orden humano es un orden convencional, es todo el resultado de la creación, ¿no? Si realmente no podemos defender ninguna institución humana porque todas ellas han sido inventadas, ¿no?, pues entonces nos privamos de humanidad, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos que indirectamente estamos reforzando la idea de que sí hay instituciones humanas que son naturales y que esas sí merecen protección, ¿no? Bueno, lo que quiero llegar es que realmente estamos hablando un lenguaje que digamos que es perdedor en su propia organización, ¿no? Y es que estamos combatiendo un tipo de mitología nacionalista no con una narración histórica o con una narración alternativa que nos reconozca, sino que lo estamos haciendo destruyendo nuestra propia identidad colectiva, nuestro concepto de nación. Yo creo que eso es una cosa que es un mal que se ha vuelto muy hegemónico en la sociedad española, en los historiadores de la sociedad española, que está vinculado a ciertas tradiciones que tienen que ver con el fracaso de la historia social, ¿no?, y sustitución pues, por una historia entendida como la desacralización de cualquier creencia colectiva, sin ofrecer como alternativa ningún relato, ¿no? Entonces se ha juntado la fe de unos con la obsesión destructora de otros y nos hemos quedado
pues, huérfanos, ¿no?, de relatos en los que nos podamos identificar, ¿no? Porque yo no digo que la identidad sea anterior a la constitución del orden político, como dicen los nacionalistas, sino que nosotros, como animales sociales, necesitamos identificarnos, ¿no?, de alguna manera a través de narraciones que den sentido a lo que nosotros hacemos y que podemos cambiar e interpretar, ¿no? Por eso, en ese sentido, cuando muchas veces se hablaba aquí, ¿no?, de que hay un nacionalismo que es el catalán y un nacionalismo que es el español, bueno, todo eso está muy bien y es cierto, ¿no? Pero hay también no nacionalismo. Hay que señalar que hay un espacio, hay una concepción de la nación que no es nacionalista. Que no es nacionalista quiere decir que la nación no precede a los ordenamientos políticos. Y ese concepto de nación es un concepto de nación positivo, que es el resultado, efectivamente, de una construcción humana, por mucho que a algunos le moleste la artificialidad del orden en el que nosotros vivimos y quieran deconstruirlo, y que debe ser defendido frente a unos y otros nacionalismos. En este caso, evidentemente, frente al nacionalismo catalán, porque con todos mis respetos, el nacionalismo español, ¿verdad?, pues ocupa un lugar más bien marginal en el discurso público en el que nosotros movemos, ¿no? El nacionalismo que realmente nos preocupa ahora es el catalán, pero eso no quiere decir que debamos defender con apasionamiento un nacionalismo alternativo, ¿no? Aquí está el profesor Juan José Solozábal, ¿no?, que tradujo el libro Nacionalismo de Elike Duri, y yo creo que es un libro que sigue siendo esencial y que debía ser leído por todo el mundo, porque ahí se señala con toda claridad que una cosa es el nacionalismo como una ideología y otra cosa distinta es la política constitucional y su concepto de nación. Y esto es algo que debía ser repetido hasta la saciedad, ¿no? Y cuando a alguien le preguntan que si Cataluña es una nación, si se supiese esta lección, yo creo que entonces pues se podría responder sin temor, ¿no?, a ser atacado públicamente o sentirse pues desamparado por falta de teoría, ¿no? Entonces, el orden, la nación en este sentido es contingente, o sea que realmente es un producto de la historia, en fin, y el que sea una obra humana, pues como proyecto colectivo, no creo que la haga más débil, ¿no?, que la afirmación de que tiene unas esencias milenarias, como se ha dicho muchas veces. No, yo todo lo contrario. Creo que si la gente se siente verdaderamente comprometida con ese proyecto colectivo, pues su solidez es mayor, ¿no?, que un concepto alternativo que apela a la genealogía, lo cual también da pues la imagen, ¿no?, de que es un tipo de pensamiento algo antiguo, ¿no?, por alguna manera. Bien, entonces una cosa que debe ser recordada, ¿no?, aquellos que dicen que hay una congruencia, ¿no?, entre la nación y la democracia, ¿no?, la nación entendida como una identidad colectiva que se afirma anterior a la constitución del orden político, es sencillamente que es falso, ¿no?, realmente es una afirmación radicalmente falsa, ¿no? El difunto Robert Dahl, ¿no?, que murió hace apenas 2 semanas, ¿no?, en su libro, que yo creo que también debía ser rescatado, ¿no?, anterior a la moda de la política de la identidad, pues a señalar, ¿no?, cuál es el pueblo que tiene derecho a tener una democracia, pues dice con absoluta claridad que no hay ningún procedimiento democrático para determinar qué pueblo puede tener una democracia. No lo hay. O sea, tenemos que aceptar que hay una cierta contingencia en el orden político. Ahora bien, lo que hay, lo que sí que hay sobre el terreno son respuestas falsas a este dilema, ¿no? Y es interesante que las dos respuestas falsas a este dilema, pues una de ellas es la nacionalista, que sostiene que un pueblo es un grupo de personas que deciden que son una nación, un poco lo que nos ha contado antes Félix, ¿no? Porque eso sencillamente no es un principio de orden, es un principio, como diría Keduri, de desorden, ¿no? Una vez que aceptamos que cualquiera se puede declarar una nación y por lo tanto eso es lo que constituye una democracia, pues sencillamente si llevamos el principio, no como lo hacen los nacionalistas, porque aplica únicamente a su caso pero no a los demás casos, sino como le damos una cierta universalidad, el principio es insostenible. Y otra de las cosas que dice es que no hay un derecho absoluto al autogobierno. Y eso también es una cosa que debe quedar absolutamente clara, ¿no? Y, en fin, yo creo que también que Duri dice algo sobre esto, porque a mí la misma idea de autodeterminación como forma de libertad, pues es muy problemática, realmente muy problemática porque no sabemos este sujeto, ¿verdad?, quién es, y por supuesto que la idea de que no tengamos normas heterónomas, que sean todas ellas autónomas, pues, en fin, se corresponde poco con el tipo de vida sensata que se espera en una democracia, ¿no?
Entonces, todo esto nos lleva a las políticas de la identidad y, en particular, en su relación con los procesos de secesión, ¿no? Tradicionalmente, en el libro de Buchanan, ¿no?, que creo que ha puesto un prólogo aquí para los hechos de Cataluña, donde diciendo ¿no?, que acomodan a su teoría. En esa teoría, Buchanan, antes de ser, digamos, fagocitado por el nacionalismo catalán, ¿no?, pues decía que la secesión es un procedimiento remedialista, vamos a inventar esta palabra, ¿no? Es un procedimiento que sirve para remediar situaciones conflictivas, ¿no? Y es evidente que también debe aceptarse que en determinadas condiciones la secesión, ¿no?, pues es un mal menor e incluso puede ser un bien, ¿no?, en sociedades particularmente divididas, polarizadas, sujetas a la violencia, ¿no? Pero lo que nadie puede pensar es que la secesión en sí mismo se convierta en un ideal que debe ser realizado. Eso es un disparate, porque la secesión necesariamente entraña costes, ¿no? Según Buchanan, antes de ser fagocitado por el nacionalismo catalán, solamente había dos condiciones que justificaban la secesión de un país, ¿no? Una era la grave violación de derechos humanos, la otra era que ese país hubiera sido anexado a través de la conquista, ¿no?, a través de un acto de violencia, ¿no? En fin, no he llegado a ver, ¿no?, cómo justifica Buchanan que estas dos condiciones apliquen al caso catalán, ¿no? Pero bueno, la cosa interesante es que esta idea de la secesión, ¿no?, como un instrumento remedialista, pues se ha pasado de moda, ¿no? Y ahora la teoría política, lamentablemente Félix, ha hecho una producción gigantesca, ¿no?, de teoría de la secesión vinculada a formas de expresión democrática, ¿no? La idea subyacente, ¿no?, es que las sociedades liberales, como siempre, ¿verdad?, el liberalismo es culpable, pues pueden ser perfeccionadas, ¿no?, a través del desarrollo de instrumentos que permitan la secesión, ¿no?, y que, por lo tanto, el catálogo de circunstancias que permiten, ¿no?, que una sociedad legítimamente se separe de otra, pues ha sido notablemente ampliado, ¿no? Y el argumento fundamental que aparece ahora es justamente que ese grupo que se quiere escindir pues no ha sido reconocido. O sea, aparece la idea de que la falta de reconocimiento justifica la secesión. Ese es el nuevo argumento, ¿no? Bien, sobre esto, claro, se ha creado también una industria de la secesión, ¿no? Lamentablemente, los teóricos políticos pues han visto que los gobiernos, ¿no?, reparten subvenciones, pagan informes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ha creado, y también hay una especie de verborrea académica, ¿no?, donde pues se han generado toneladas de papel sobre aquello que significa ser o no ser reconocido, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea que domina, ¿no?, en este discurso es que ser reconocido significa, ¿no?, básicamente la plena protección de la diferencia cultural de un grupo y el pleno ejercicio de su autogobierno, ¿no? Una vez que se han dicho esas dos cosas, ¿no?, y que, si volvemos a Lincoln, ¿verdad?, interpretan justamente a aquellos que se sienten agraviados, pues lo que aparece es nuevamente el viejo discurso del nacionalismo, ¿no? Yo creo que, ya para terminar, y así podemos tener un debate, yo creo que en España, en las últimas décadas, nosotros hemos aceptado el discurso, ¿no?, de las políticas de la identidad, ¿no? Y en general, no digo institucionalmente, pero en el discurso público se ha creado la idea, ¿no?, de que había una falta de reconocimiento que debía ser satisfecha, ¿no? Y muchas veces, bueno, al escuchar esta mañana aquí a amigos de Barcelona, ¿no?, señalar esa soledad en la que se sentían y ese abandono, pues sencillamente una parte importante del reconocimiento consistía en que había que dar voz, ¿no?, al grupo explotado, ¿no? Y los anglosajones hablan de la apropiación de la voz, ¿no? Nosotros no podemos hablar en el nombre de las víctimas, no son las víctimas las que deben ser escuchadas, y eso ha legitimado un discurso que, por supuesto, ha tenido una parte importante, ¿no?, de razones poderosas, ¿no?, respecto al reconocimiento de la identidad colectiva de Cataluña, de su autogobierno y de sus rasgos diferenciales culturales, pero ha tenido partes más feas que quizá debían haber sido discutidas, y por este apaciguamiento, ¿no?, dirigido al reconocimiento, pues se han silenciado, ¿no?, hasta que hemos llegado poco a poco, ¿verdad?,
a lo que decía Lincoln, ¿no? A que bajo el nombre de secesión, ¿verdad?, nos hemos encontrado con una rebelión, en realidad, ¿no? Con una crítica radical a nuestra organización política y al orden constitucional, ¿no? Bien, lo importante de las políticas de la identidad es que si la identidad y su reconocimiento significan la aceptación radical de la diferencia cultural y su soberanía cultural y al mismo tiempo su soberanía política, pues el reconocimiento es sencillamente no se puede satisfacer, ¿no? Porque realmente la única manera de realizar un reconocimiento pleno de un grupo que se siente explotado culturalmente es primero reconociéndole su condición de nación, esto es que tiene una soberanía originaria, inmediatamente después pues sigue la independencia, ¿no? Es interesante que estas políticas no solamente, por tanto, nos convocan, ¿no?, directamente a la melancolía, porque su resolución es necesariamente la separación, no se puede gestionar de ninguna otra manera, el reconocimiento tiene que ser absoluto para ser pleno, y que cada concesión en el terreno del reconocimiento necesariamente produce como paso siguiente pues la petición, ¿no?, de aquella parte del reconocimiento que no se ha visto satisfecha. Así que necesariamente no es un mecanismo, ¿no?, de organización política de una sociedad democrática, sino que es un instrumento aplazado y pacífico y sin violencia probablemente de separación de dos sociedades, ¿no? Yo creo que la parte más, en fin, podremos hablar sobre esto ahora, ¿no?, pero plantea dos objeciones muy graves a la teoría de la democracia. Primero, que acaba con el pluralismo de la sociedad, ¿no? Porque una cosa muy curiosa de todos estos teóricos, de estos nuevos teóricos de la teoría plebiscitaria de la secesión, es que no conciben que las personas tengan identidades, digamos, plurales, ¿no? Para ellos, necesariamente, la identidad es unidimensional y, por lo tanto, el reconocimiento necesariamente señala la separación de las identidades, ¿no? El caso de que la gente tenga identidades múltiples no se les pasa por la cabeza, lo consideran más bien una patología que está vinculada al orden de explotación en el que viven determinadas poblaciones, ¿no? Si uno es una minoría y se siente identificado con la identidad cultural de la mayoría, sencillamente pues porque tiene una conciencia melancólica, porque es un sujeto de explotación y está alienado, en fin, una cosa así. No existe la posibilidad de que haya pluralidad de identidades, que es más bien lo que es propio de cualquier sociedad moderna, porque esta es la cosa interesante, ¿no? Las identidades en las sociedades modernas no están predadas, son el resultado de la identificación, ¿no? Una mañana uno se siente catalán por alguna buena noticia y al día siguiente pues se siente de otra manera. Supongo que esto les pasa a los castellanos, que no tienen identidad, pero les pasa también a los catalanes, ¿no? Unos días uno se siente más catalán, otro día se siente menos y otro día se siente uno más europeo y otro día se siente otra cosa, ¿no? Uno se identifica con las cosas, no es que su identidad sea anterior a su propia existencia, ¿no? Bien, y la otra, en fin, esto es uno de los problemas, justamente esta negación del pluralismo. El otro es que, igual que ocurre con el nacionalismo, no es un instrumento en la política del reconocimiento, no es un instrumento que produce orden en la sociedad, sino que sencillamente es un instrumento de desorden, ¿no? Porque inmediatamente moviliza, ¿no?, en cascada reivindicaciones de aquellos otros, ¿no?, que pueden hacer valer diferencias en el orden democrático y, por lo tanto, estimula de una manera extraordinaria que se produzcan estas reivindicaciones identitarias que dan derecho a privilegios, a separaciones o algún tipo de orden diferenciado, ¿no? Y, bueno, un tercer problema de esta lógica de la identidad es que a pesar, ¿no?, de lo que pudiera parecer, pues eso es un enemigo radical, ¿no?, de la descentralización política y de los sistemas federales, ¿no? Porque realmente, entendido de esta manera, cualquier proceso de descentralización necesariamente conduce a la fragmentación de unidades centralizadas y desincentiva, ¿no?, la fragmentación de la soberanía y la creación de órdenes políticos compuestos. Con lo cual, en fin, es una mala idea hablar en términos de políticas de la identidad cuando de una manera, digamos, franca, uno quiere tener una sociedad democrática que acomode el pluralismo. Muchas gracias.